Buenas noches, estimados jóvenes. Vamos a dar inicio a la clase número 11 de la materia Finanzas Internacionales, correspondiente al 7 de septiembre del 2020. ¿Sí? Ahora nos toca llevar un nuevo tema, ¿ya? Este nuevo tema titula costos, ¿sí? Costos para la competitividad, ¿ya? O sea que vamos a pensar en garantizar la competitividad de las empresas internacionales, ¿sí? Entonces, sobre todo esto, tenemos que pensar básicamente cómo puede ser un proceso de exportación eh, y qué trámites, qué requisitos, ya, qué debo cumplir yo para poder enviar mi producto. ¿Por qué? Porque la competitividad es un factor clave. Ahora vamos a explicar en qué consiste esta competitividad y qué debemos lograr, ¿ya? Entonces, estamos hablando de la competitividad y los costos, ¿no? Ahora, hay que tomar en cuenta, a ver, les hago una pregunta. ¿Me pueden decir qué entienden ustedes por competitividad? Que tiene capacidad para competir o que puede competir contra otros productos. Ya. Mm, que Y tiene para capacidad poder competir, ¿qué se necesita? Diferenciarse de los demás, Lice. Ya, ¿qué más? Esa es una estrategia fundamental. ¿Qué más? tener además ventajas. Ya, ¿qué más? Entonces, sí, creo lo tienen más o menos claro. Entonces, lo que vamos a ver titula Costos internacionales para la competitividad. ¿Sí? Entonces, vamos a hablar de qué es lo que se necesita. ¿Ya? Entonces, siempre les he dicho yo, para iniciar un negocio internacional, lo primero que tengo que pensar es en realizar estudios. O sea, previamente, ¿sí? Tengo que realizar estudios de factibilidad. Esto ya les he contado y esto es muy común, ¿sí? Es muy común y siempre se debe realizar estos estudios de factibilidad. ¿Y cuáles debo realizar? Los estudios comercial, con el estudio de mercado, el estudio técnico, el estudio organizacional, el estudio económico, el estudio financiero, ¿ya? Y todo esto, además, no solo debe estar estudiado para garantizar la viabilidad, también tengo que definir una estrategia. ¿Ya? Y si nosotros pensamos en una estrategia, se nos debe venir siempre a la cabeza las estrategias genéricas de Michael Porter, que son la clave de la competitividad, yo diría, son fundamentales. Y en esas estrategias de competitividad, él nos habla de la primera, que es liderazgo en costos. Uno de los factores clave que tengo que tener puede ser el liderazgo en costos. Si no tengo liderazgo en No costos, está compartiendo pantalla, no se está perdón, viendo. perdón. Entonces, aquí, costos internacionales para la competitividad, lo que tenemos que realizar antes, previamente, es realizar estudios de factibilidad. Estos estudios de factibilidad deben ser el estudio comercial para saber si hay demanda, técnico para saber si lo podemos hacer, organizacional para saber si tenemos el equipo adecuado, económico para saber si satisfacemos nuestras necesidades y los del cliente y generamos recursos, y financiero para saber si nuestros flujos de caja nos alcanzan para ser rentables con deuda. Ahora,
no solamente nos vamos a quedar en esos estudios, también vamos a pensar en la estrategia que vamos a definir. Posteriormente vamos a pensar en las tres posibles estrategias, que uno es liderazgo en costos, la segunda estrategia es diferenciación, o sea, tener algún factor, una ventaja competitiva, ¿no es cierto? Luego tenemos el enfoque. El enfoque consiste en realizar actividades hacia un grupo que no esté satisfecho, ¿sí? A ver, como ejemplo, un grupo que no esté satisfecho. Bolivianos en Estados Unidos estarán satisfechos con su vida, no deben tener necesidades insatisfechas, ¿no? De vez en cuando deben extrañar una salteña. Entonces, eso es, buscar un grupo que no haya satisfecho sus necesidades, ¿sí? O a un grupo que el mercado los haya dejado abandonados, ¿ya? Eso es lo que estamos buscando. Ahora, una vez que hemos definido estas estrategias y tenemos todos los estudios que nos arrojan que somos viables o que la empresa es viable, tenemos que realizar o pensar en algo que se llama cadena de valor, ¿ya? Cadena de valor. ¿Qué es la cadena de valor? Resulta que cuando yo comienzo a producir y a exportar, tengo que ver bien que mi empresa tenga una ventaja, ¿sí? Y esa ventaja no es nomás de pensar y decir, ah, ya yo le voy a poner una estrategia y con mi estrategia se va a hacer. No solamente es así. Tenemos que realizar los procesos de manera adecuada. Y hay varios procesos que van a ayudar a la empresa a desenvolverse de mejor manera. Entonces, procesos o actividades, ¿ya? Entonces, hay un gráfico así que nos dibuja lo que es, que nos explica lo que es la cadena de valor. Esto también ha sido formulado por Michael Porter. Y él nos dice que en esto tenemos actividades de apoyo, ¿sí? Y también nos dice que tenemos actividades no solamente de apoyo, tenemos actividades de procesos clave. Entonces, está dividido todo esto en dos. Si hacemos todo esto bien, generamos valor agregado. ¿Qué es el valor agregado? No vender en el mismo precio, no vender en lo mismo, ponerle algo más, ¿sí? Ponerle algo más. Ese algo más tiene que ser un factor que va a permitir a la empresa ser más competitiva. Entonces, les explico, por ejemplo, algunas industrias. Ametex, American Textiles, se dedicaba a exportar textiles. ¿Y qué ha pasado con el tiempo? Todos se han dado cuenta que los productos de American Textiles llegaban a gran parte del mundo y le ponían una etiqueta que decía Polo, Ralph Lauren o Tommy Hilfiger. Entonces, ¿qué pasaba? ¿Por qué vendía tan caro esa empresa Tommy Hilfiger y por qué los bolivianos le vendían tan barato a ellos? Entonces tenía que ver con el valor agregado y el valor agregado era la marca, el marketing. Entonces nosotros tenemos que pensar, quizá como bolivianos, en un proceso de exportación o en una competencia, en una operativa internacional, va a ser difícil que nosotros tengamos el marketing a nuestro favor y sea nuestra ventaja, ¿no? Por lo que hay que pensar en otros factores. Entonces, dibujando esta cadena de valor de otra forma o haciéndola más específica, la primera parte de las actividades inician aquí, en lo que es el abastecimiento. Entonces, el abastecimiento, ¿sí?, consiste en tener, ¿sí?, productos adecuados, en que mis proveedores me traigan productos de calidad.
esos productos pueden ser la materia prima o otros factores. Si yo no tengo estos productos de calidad, mi producto final, ¿sí? Si yo no tengo materia prima de calidad, por decirlo así, mi producto final nunca va a ser de calidad. Entonces voy a tener una limitación. Entonces, lo primero, el abastecimiento tiene que ser muy bueno. Tengo que generar garantía en ese mi abastecimiento. Segundo punto importante a pensar. No solamente tengo el abastecimiento, también tengo, después de abastecerme, ¿qué es lo que yo hago? Producción. ¿Sí? El proceso productivo debe generar calidad, debe generar valor agregado, debe ser, como siempre les he dicho, un producto estandarizado para exportar. Si no es estandarizado, ya no va, ¿no? Se va a quedar aquí porque el que te va a comprar te va a decir, ¿y ahora por qué el producto es diferente? Si al principio duraba tanto, ahora tiene que seguir durando lo mismo, ¿no? Entonces es el abastecimiento, luego tenemos la producción. Después de producir, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago después de producir? Realizo el proceso de ventas. El proceso de ventas, ¿cómo le estoy vendiendo al cliente? Muchas veces no lo pensamos, pero la forma de vender del producto puede generar un valor agregado y puede generar una satisfacción en el cliente, ¿sí? Entonces, el proceso de ventas debe garantizar también que tengamos nosotros un adecuado sistema, ¿no? Que genere valor, siempre pensando en eso, que genere valor. Y buscando que genere valor, básicamente estamos buscando un mayor precio para nuestro producto, ¿sí? Es decir, que nuestro producto valga más, ¿ya? Y posteriormente vamos a tener, ¿sí? El servicio, ¿ya? El servicio. ¿A qué se refiere con servicio? Aquí tenemos lo que es el servicio. También se le suele llamar lo que es postventa. Y piensen en esto, y esto es clave tomar en cuenta. Los productos que tienen mayor valor agregado son los que mayor servicio de postventa, servicios adicionales, garantía, capacitación deben dar. O sea que si yo voy a vender mi producto y mi producto no necesita servicio postventa, de hecho ya es un producto que tiene un valor agregado bajo. Entonces tenemos que tratar de generar esta cadena y que esta cadena cumpla con todo, ¿ya? Entonces, explicación, a ver, ustedes les pregunto, ¿qué productos conocen que tienen servicio postventa? Dicen, se refiere, por ejemplo, cuando te venden una computadora y luego te hacen, no sé, la instalación de Perfecto. algún programa. ¿Sí? Te venden una computadora y te dicen, cuando quiera una instalación viene nomás. Si quiere mantenimiento, viene nomás. Le vamos a dar 3 mantenimientos gratuitos. ¿Esa es garantía, Lice? Sí, también, si necesitas garantía, te van a dar. Entonces, a la compañera acaba de pensar en un producto, dice computadoras. Entonces, las computadoras, de hecho, tienen un buen proceso de abastecimiento, un buen proceso de producción, el proceso de ventas, ni qué decir, y el servicio de postventa es completo, es bueno. Por lo tanto, una computadora para el productor de esa computadora le genera mucho valor agregado, ¿sí? Y esos son los productos que mayor ventaja van a tener en cuanto a generación de beneficios, ¿sí? A ver, otro ejemplo de producto que tenga servicio postventa o garantía. Electrodomésticos, sí. Todos los electrodomésticos tendrían alto valor agregado. ¿Qué más? Vehículos. Alto valor agregado. Vehículos, electrodomésticos, electrónicos. ¿Qué más?
Inmuebles, dice. Ah, los bienes inmuebles también tienen alto valor agregado. Aquí vamos a tener un pequeño problemita porque estamos hablando de ser internacionales y para vender bienes inmuebles de manera internacional tuviéramos que dedicarnos a los bienes raíces, ¿no? Y sí, si se puede, genera un alto valor. Ya, a ver, otra cosa más que genere alto valor agregado por tener servicios adicionales. ¿No? Todo lo que sea la Em, venta de maquinarias, equipos, ¿no? Y tecnología también. Ahora, entonces, tomen conciencia de lo que han hecho. Ustedes me han entregado un trabajo justo ahora y piensen cuánto valor agregado creen que va a tener su producto, ¿sí? ¿Por qué les digo que piensen en esto? Porque básicamente esto va a hacer que la empresa gane menos o que tenga menos poder, ¿sí? Ya, entonces, ahora sí, vamos a pensar que posteriormente hay algunas actividades de apoyo, ¿ya? Hay algunas actividades de apoyo, ¿sí? Entonces, Dice, dime. una pregunta. En el caso de exportación, ¿los seguros entrarían como valor? A ver, ¿a qué te refieres con seguros? No hay que se paga seguros para el traslado de la mercadería de un país a otro. No, no influye en la competitividad porque tú cuando te compras el producto, digamos, yo me estoy comprando una computadora, no me importa si esa computadora ha pagado seguros o no ha pagado seguros al venir en el barco, digamos, ¿no? En el transporte. Como comprador no me importa. ¿Sí? Si la mercadería esté asegurada o no. Entonces, eso sí es una garantía de abastecimiento, ¿no? Pero vamos a poner que esto sí genera también valor agregado, ya lo voy a explicar aquí. Estamos hablando ahora de otra parte, como lo había dibujado hace rato. Estas son actividades de apoyo aquí, apoyo. Entonces, ¿qué tenemos en actividades de apoyo? Lo primero de apoyo es la logística. Logística, ¿qué es logística? Logística es la capacidad de mover algo, de hacer llegar un producto de aquí para allá. Eso es logística. Entonces, el proceso de logística, si el proceso de logística es bueno, ¿sí? Significa que la empresa está haciendo bien también las cosas. ¿Ya? Si tiene un proceso de logística bien determinado, estructurado, ¿no? Si esas actividades son pensadas o hacemos la logística de manera desordenada, les va a pasar ahora que están proponiendo la exportación de algún producto que no tienen idea cómo van a mandarlo el producto. Y eso son deficiencias en logística, ¿ya? Posteriormente vamos a pensar, hay otro factor, ¿sí? Que es lo que es innovación, ¿ya? Esta innovación tiene que ver lo que antes se llamaba I más D. Innovación y desarrollo. Básicamente en Licenciado, esto, perdón. disculpe, Licen, a lo que estaba hablando Oretea, yo le he entendido, por ejemplo, cuando tú haces la apertura de una cuenta corriente o bueno, de una cuenta y te dan tarjeta, posterior a lo que te dan tarjeta, te obligan a tener el seguro durante 3 meses y después ya ves tú si lo quieres o no el seguro y te cobran mensual creo que 15 bolivianos por la tarjeta, por el seguro de la tarjeta. Yo creo que a eso se refería. ¿Eso no es un valor agregado igual? Es un valor agregado. Mm, Sí, es un valor agregado. Pero nosotros tenemos que pensar en un producto, ¿no? Los servicios ya quedan un poquito más fuera. Pero porque, a ver, te explico. Cuando nosotros generamos un servicio postventa, obviamente sí estamos generando valor y eso de los seguros es un servicio postventa. Más allá de que lo quiera o no el cliente y
puede tener precios diferenciados, ¿no? Los seguros de tarjeta van desde los 10 bolivianos, ¿no? Entonces, y en algunos lugares sí puedes rechazarlo desde el principio, ¿no? Entonces, ¿es un servicio por venta? ¿Genera mayor valor agregado? Sí. Y fíjense, ¿cuántos perderán sus tarjetas? No creo que sean muchos, pero la empresa que está ofreciendo ese servicio está ganando. Pero para poder brindar ese servicio tiene que tener algo más, ¿no? Ahora, continuando. Sí, por ahí también puede ir. A lo que yo me refiero es que sí. En este proceso de logística yo estoy tomando seguros, es para la empresa, ¿ya? Y sí ayuda a la empresa a generar más valor, sí. Pero no es tangible por el cliente, ¿ya? Ahora, innovación y desarrollo, creación de nuevas cosas. Investigación, ¿sí? Tecnología e investigación. Tenemos que saber que nuestra empresa, si nuestra empresa investiga o no, ¿ya? Actualmente en Bolivia podemos decir que muy pocas empresas investigan. Y eso genera de por sí un bajo valor agregado. Entonces, tomen en cuenta, para investigar, ¿qué se necesita? Se necesita capacitación de recursos humanos también. Entonces, recuerden, los recursos humanos tal vez sea un gasto, ¿no? Siempre lo percibimos como un gasto, pero tomen en cuenta que es un recurso. Y por ahí el término recurso ya está quedando de lado y la gente al departamento de recursos humanos, ¿qué es un recurso? Recurso es algo que tú puedes disponer y utilizar cuando te dé la gana, ¿ya? Eso es un recurso. Ahora, recurso también puede verse como una habilidad distinta, pero no. En este caso los recursos son cosas que tienes, ¿no? Humanos que tienes disponibles para trabajar. Ahora se está cambiando el nombre y ¿qué se le llama? Talento humano, gestión de talento, capital humano, o sea que son factores clave que nosotros tenemos que pensar. Y eso hace que cuando nosotros vamos a capacitar a los recursos humanos, el costo de capacitación va a ser alto y por lo tanto muchas veces nuestros empleados, ¿sí? Nuestros empleados nos van a salir caro. Y al ser capacitados, lo peor que se nos puede pasar es capacitar a un empleado y luego que ese empleado bien capacitado diga, ya, pues ya sé, y me paga un poquito aquí, pero por suerte me han enseñado a hacer cosas, ahora me voy y estamos perdiendo el dinero de nuestra capacitación, ¿no? Entonces también hay que pensar en la remuneración adecuada, ¿ya? Ahora, con esto nosotros garantizamos por lo menos un proceso de valor. Pregunta, y aquí vamos a ponderar bien a los trabajos que han pensado en mayor valor agregado. A ver, ¿quién me puede decir que su producto tiene en cuenta gran parte de estos factores y va a generar valor agregado? ¿O nos centramos solo en esto, en producción, no? Ya. Entonces, pensemos, una vez que nosotros realizamos como empresa todos los estudios de factibilidad y definimos una estrategia competitiva que nos permita ser competitivos y a pesar de haber definido nuestra estrategia de competitividad, generamos lo que es una cadena de valor que garantice que nosotros vamos a poder cobrar más, no solo ser competitivos por nuestra estrategia, sino que eso nos va a permitir generar mayor valor para la empresa o para el inversionista. Por lo tanto, una vez que pasamos eso, tenemos que pensar ya en un punto, la viabilidad legal. Ahora que estamos hablando del tema de exportación, ¿sí? ¿Qué aspectos tengo que tomar en cuenta para la viabilidad legal de mi exportación? A ver.
los acuerdos de libre comercio, dicen. Perfecto, muy bien, sí. Los acuerdos. Porque estos acuerdos de libre comercio o acuerdos comerciales le vamos a poner, no solo de libre comercio. Estos acuerdos comerciales pueden ser una barrera legal para el ingreso de nuestros productos. Y no solo pueden ser una barrera legal, pueden ser una barrera en costos. Si nos ponen aranceles altos, ¿sí? Competitivamente igual nos estarían afectando. Entonces, lo primero que vamos a ver, los acuerdos comerciales que tenemos. ¿Qué más tenemos que ver? Digamos, son favorables, tenemos un acuerdo ahí de libre comercio. ¿Qué más tengo que ver? ¿Qué más necesito? A ver, ¿les suena el término certificado de exportación? ¿Sí? ¿Les suena o no les suena? Ustedes que han llevado ya comercio internacional. A ver, les hago la pregunta. ¿Qué es un certificado de exportación? Es como un permiso en el que después de haber cumplido requisitos y normas que te imponen ellos para, bueno, requisitos que cumples, te Ya, autorizan para la exportación de tu producto. perfecto. Entonces, ¿quién otorgará el certificado de exportación? ¿Lo saben? SENASAC, dice. Perfecto, muchas gracias. Sí, se nota que el docente que les haya enseñado comercio internacional les ha enseñado bien. Entonces, después de ver los acuerdos comerciales, necesito mi certificado de exportación. Y gran parte de este certificado de exportación tiene que ver con cumplir la normativa de SENASAC. ¿Ya? Entonces, vamos a entrar a la página de SENASAC y vamos a ver qué es lo que se necesita. Fíjense, voy a ampliárselo si se puede. Aquí. Tenemos que cumplir los requisitos de un formulario, ¿sí? Un formulario de solicitud para zoosanitario. ¿Qué entendemos por zoosanitario? La exportación de animales, ¿no es cierto? Luego, exportación, certificado de exportación de inocuidad alimentaria, ¿ya? ¿Qué es inocuidad alimentaria? Uy, perdón. Me he ido donde no tenía que ir. Ya. ¿Qué es inocuidad alimentaria? Que los alimentos estén libres de cualquier virus, bacteria, ¿no? Que sean limpios. Y luego tenemos el certificado fitosanitario, ¿no? Esto es para la sanidad vegetal. Entonces, sí, vamos a ir viendo aquí, haciéndole clic en detalles. Lo vamos a descargar y vamos a ver qué es lo que se tiene que cumplir. Bueno, he descargado el zoosanitario, pero creo que ninguno está haciendo exportación de animales, ¿no? O no hay nada relacionado. ¿Ya? Entonces, les voy a compartir cómo se ve este documento que nosotros tenemos que llenarlo. ¿Sí? Fíjense esto, datos del exportador, datos del destinatario. ¿Por qué es importante tener datos del destinatario?
Porque hay una normativa, ¿no?, internacional que afecta, ¿sí? Entonces, vamos a llenar este certificado, ¿ya? ¿Y aquí qué va a pasar? Como dice, autorización para inspección y o muestreo, ¿no? Dictamen del trámite, si nos van a ser aprobados, rechazados, ¿no? Motivo del rechazo, esto le falta, esto otro. Entonces, ¿por qué les estoy mostrando esto? Porque yo quiero que ustedes piensen un poquito en el producto y si el producto está garantizando todo esto, ¿ya? ¿Por qué les digo que su producto tiene que garantizar todo esto? Porque lo que queremos es que su producto tenga valor agregado, sea aceptado en el mercado internacional, ¿sí? Ahora, además de eso, quiero que piensen en que su producto va a ir al exterior. Y al ir al exterior, bueno, no se puede quedar, pues, o no se puede pensar en exportar cualquier cosa, ¿sí? Entonces, esto les va a hacer tomar en cuenta que sus procesos productivos van a ser adecuados y van a ser coherentes y van a ser razonables y van a ser bien elaborados, ¿no? Cuidado que estén diciendo, en mi patio de mi casa yo voy a hacer el pan y ahí le voy a meter y luego voy a exportar. ¿Sí? Entonces, vamos a pensar en todo eso, ¿ya? Esto es principalmente para meterles en conciencia que es un costo más que hay que hacer y no es que, no estoy hablando del costo del formulario, sino estoy hablando de que nuestro producto pase las pruebas, ¿sí? Porque como hemos visto, le van a hacer un examen a nuestro producto y ese examen va a determinar si es exportable o no. Entonces tenemos que garantizar que nuestro producto sea exportable. Ya, a ver, preguntando, ¿qué más tengo que realizar? ¿Qué cosas más tengo que pensar? ¿Sí? ¿Qué cosas más necesito? Ya, a ver, no recuerdo si les he hecho pensar en el empaque. ¿Les he hecho pensar en el empaque? Tres características les he hablado, ¿sí? Y espero lo recuerden, que es fundamental también empaque, envase y embalaje. Son tres factores que hay que tomar en cuenta. El empaque es el que contiene al producto, ¿sí? Entonces, explicando de qué estoy hablando, el empaque contiene perdón, el envase es el que contiene el producto. ¿Sí? El empaque ya es el que contiene los envases. ¿No? Entonces, a ver, por poner un ejemplo, voy a exportar harina de quinoa, creo que me ha dicho alguien. La harina de quinoa va a ir en una bolsita, seguramente, o en una caja, ¿no es cierto? En esa bolsa que está embolsado la harina de quinoa se llama el envase. Ahora, esa harina de quinoa no va a ir solamente así. Posiblemente esté unido varios envases, es decir, que esas bolsitas estén en una caja más grande, de 20 bolsitas, de 10 bolsitas, ¿no? Entonces, eso tenemos que diferenciar. Ahora, ¿qué más? Para el tema de exportación, el embalaje. El embalaje es una cobertura de protección que facilita el transporte.
¿sí? Y muchos han debido ver que para embalar productos, principalmente se utiliza mucho lo que es el papel film, las cintas o los pallets, ¿no? Los pallets también son factores fundamentales para embalar los productos. Entonces, todo esto yo tengo que conocer y tengo que determinar, ¿sí? ¿Cómo se va a realizar? ¿Ya? Ahora voy a entrar a uno de sus, al último proyecto que me han enviado y vamos a evaluarlo un poquito, ¿sí? Entonces, aquí tenemos Catherine Francisca Guevara. A ver, estoy descargando y lo vamos a abrir para analizarlo. Nos queda poquito tiempo, entonces lo estoy abriendo. Entonces, aquí tenemos exportación de locoto en polvo. Integrantes, ¿por qué? Si es individual el trabajo. Ya, a Chaval con B labial, bueno, ya. Finanzas internacionales, semestre octavo, 7 de septiembre, bueno. Locoto en polvo, descripción del producto. Fíjense, aquí no tenemos claro porque nos dice ya sea en sachets o en frascos de vidrio. Para exportar, ¿cuál considera mejor? Un solo producto, mejor si es, ¿no? Porque vas a tener dos costos. En vidrio, le dicen. En vidrio. Licenciado, Ya. en vidrio, a lo que el año pasado, bueno, primer semestre, lo que avanzamos es de que se exigía una calidad de vidrio para la exportación. Sí, obviamente, ¿no? Entonces, aquí en sachets y medio que difícil. Se puede, ¿ya? Se puede, pero hay que cumplir una serie de requisitos de envase, de embalaje, ¿no? Pero es difícil igual. Ahora, aquí el producto, ahora, la descripción del producto. ¿Ustedes se imaginan cuánto puede costar, cuánto se está enviando? Vamos a seguir leyendo. Volviendo, tal vez se va a cortar esta clase, pero quiero mostrar lo siguiente. Se realiza un análisis del mercado en que se involucra el comportamiento del consumidor, sus ingresos, la competencia, diversos mecanismos de exportación. El consumo mensual estimado será 1000 cajas de locoto en polvo al iniciar sus operaciones. Envase es de vidrio con una tapa giratoria. Perfecto. Entonces aquí estaba de más, ¿no? El envase de vidrio y un sabor locoto polvo garantizado. Vidrio, sachets. Ah, ya, perfecto. Aquí ya está más datos. El sachet saldría sobrante, ¿no? El empaque colectivo, lo que yo le llamo embalaje.